Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage, vuestro canal de juegos temáticos. Y hoy vamos a examinar la situación de uno de los juegos que últimamente, en los últimos meses, quizás último año, muchos de vosotros nos estáis preguntando, o vemos que pregunta en las redes sociales, ¿qué pasa con Arkham 3? ¿Va a haber nuevas expansiones? ¿O el juego ya está, digamos, cerrado y finiquitado y nos quedamos sin expansiones? Vamos a hacer un recorrido por este Arkham Horror tercera edición y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Así que, discípulos, bienvenidos, que comenzamos. Arkham Horror tercera edición es la reimplementación de quizá de uno de los juegos de mesa modernos más clásicos, Arkham Horror segunda edición, ¿vale? Un juego con, digamos, muy buena solera y muy buena acogida entre, digamos, la comunidad, ¿vale? Tiene muchos fans, la verdad que es un juego muy complejo, pero que aporta una buena dosis de diversión y de desafío. Bueno, pues llegaba el año 2018 y Fantasy Flight Games sacaba al mercado una nueva edición, una reimplementación, como digo, de este clásico, de Arkham Horror, en este caso sería la tercera edición, con muchos cambios. Ahora teníamos un tablero modular y quizás lo más importante es que era un juego tremendamente mucho más narrativo, con las cartas de códice y demás. Cuanto más narrativo es el juego, suele resultar mucho más inmersivo, pero a la vez se pierden grados de libertad, es decir, para resolver la historia, la aventura que estás jugando, pues al final tienes 2 o 3 caminos, no tienes muchos más. Entonces, bueno, la primera vez que juegas una aventura tienes más libertad de decisión en los momentos clave en los que tienes que decidir, y por lo tanto la rejugabilidad se puede resentir, en el sentido de que si vuelves a jugar, pues si quieres ver algo distinto deberías, cuando llegan esos momentos clave, pues tomar alguna otra decisión para ver cosas que hasta ahora no habías visto. Así que esto, pues habrá gente a la que obviamente no le guste, gente a la que le da igual y demás. Yo, como digo, la rejugabilidad está sobrevalorada. No tengo yo al menos tiempo para rejugar excesivamente los escenarios. Pero bueno, esto para gustos, los colores. El caso es que era una aportación diferente, una forma de enfocar este clásico de los Arkham Files de otra manera. Y a pesar de que hubo cierto, no sé si decir, hate al principio, ¿vale? Sobre todo por algunos fans, digamos, de la segunda edición, que veían la necesidad de tener que insultar a los que les gustaba la tercera, que lo cual era un poco raro. Lo digo porque en primera persona a nosotros nos ha pasado, nos llegaron a insultar porque nos gustaba la tercera edición. Vale, pero bueno, eso es más bien anecdótico. El caso es que ha ido pasando el tiempo, el juego ha ido afianzando, por así decir, su comunidad de jugadores, de fans, y aquí estamos, preguntándonos qué va a pasar. Si es verdad que cuando Fantasy Flight Games sacó Arkham tercera edición, estábamos ya entrando en esta nueva fase de esta editorial, que ya anunciaron ellos, de que no iban a sacar, digamos, expansiones como lo hacían hasta la fecha, que es que sacaban para un solo juego a lo mejor 4 expansiones al año. Era un ritmo bastante severo, ¿vale? de difícil incluso de seguir. Y esto, bueno, ellos dijeron que lo iban a cambiar, y Arkham Horror tercera edición es uno de esos juegos en los que podemos notar ese cambio de la política de la editorial. Tal es así que tuvimos que esperar un año, hasta el 2019, cuando salía la primera expansión, Noche Cerrada. Una expansión de caja más o menos pequeña, que traía, bueno, pues algunas cartas, un par de losetas más, y algún que otro escenario nuevo. Tengo que decir que en esa expansión está mi escenario favorito, el de Tasatowa, o algo así. Que mira que molan los relatos de Lovecraft, pero hijo, ¿qué nombres le pusiste a los bicharracos? De verdad, es que a veces son muy complicados. Y este escenario, por ejemplo, es uno de mis favoritos. Me pareció una pasada lo que sucede en el escenario. No os voy a contar nada por si no lo habéis jugado y no quería haceros spoiler. Suscríbete. Suscríbete. Tuvimos que esperar luego otro año más, hasta el 2020, para que llegara la siguiente expansión. Esta expansión ya era una expansión, digamos, ¿no? Pues con su caja más grande, y se llamaba Mareas Tenebrosas. Y aquí teníamos, bueno, pues entre otras cosas, podíamos ir a Innsmouth o Kingsport, ¿vale? Dos de los enclaves más míticos y famosos dentro de esta mitología de Lovecraft, junto con, obviamente, Arkham. Y bueno, nuevas mecánicas y demás. Así que bueno, parecía que el juego tenía buena salud. Llegamos al 2021 y salía al mercado Los Secretos de la Orden, una nueva expansión que nos aportaba, bueno, nuevos escenarios. Veíamos clásicos de este mundillo como el Crepúsculo de Plata, y bueno, pues tenía nuevas mecánicas, nuevas losetas, ¿no? Que era como el submundo o el mundo subterráneo a través del cual nos podíamos mover y demás. Y hasta aquí, a partir de este momento,
silencio sepulcral. Por lo tanto, se rompe, digamos, la cadencia de una expansión al año para Arkham, porque ya estamos en el 2023 y de momento ni se ha anunciado, ni de momento esperamos que salga una nueva expansión. Así que bueno, pues entre los fans, ¿no?, o jugones del Arkham Horror tercera edición, pues la duda de si va a continuar el juego o si ya está acabado, bueno, pues es razonable que esté sobre la mesa. Máxime cuando es verdad que muchas veces este tema no se suele zanjar por parte de la editorial, es decir, salvo en contadas ocasiones, nunca nos dicen este juego ya está cerrado, ¿vale? Solo ha sucedido en algunas ocasiones, pero normalmente digamos que es algo que deduce el propio consumidor o jugón, porque bueno, ves que nos sacan más expansiones, el tiempo va pasando y parece que está cerrado. Ese es el caso de Arkham Horror tercera edición, es decir, se ha llegado a un punto en el que ya no van a sacar más expansiones. Bueno, vamos a fijarnos en unos datos que nos pueden orientar hacia una posible respuesta. Luego buscaremos clavos ardiendo para sentirnos mejor, ¿vale? ¿Qué datos son estos? Vamos a intentar ver si se vende bien, bueno, o si se ha vendido bien Arkham Horror y sus expansiones o no. Obviamente no tenemos los datos propios de la editorial, pero podemos inferirlos de forma indirecta. ¿Cómo? A través de la BGG. En la BGG tenemos en cada juego, ¿vale? La gente puede marcar que lo tiene, ¿no? Es decir, te lo has comprado, ya sea de primera mano o segunda mano, pero tú lo tienes. Por lo tanto, tenemos un valor, ¿vale?, que nos puede dar una medida indirecta de cuánto se ha vendido. Es decir, no vamos a saber cuánto se ha vendido de forma cuantitativa, pero de forma cualitativa sí que nos va a ser más o menos de ayuda. Así que si nos vamos a la BGG y vemos estos datos, podemos ver que la caja base de Arkham Horror tercera edición lo tienen, según la BGG, 15.000 personas, ¿vale? Obviamente la gente que ha comprado el juego será siempre mayor que estos números, porque no todo el mundo pues va a la BGG a marcar que lo tiene, ¿vale? Pero no, como digo, no es importante el dato concreto, sino, digamos, la tendencia, el marco general. Si nos vamos a la primera expansión, Noche Cerrada, aquí ya solo han marcado 5.000 personas que tienen esta expansión. Si seguimos avanzando hacia Mareas Tenebrosas, aquí ya solo 3.700 personas lo han marcado en la BGG como que tienen la expansión. Y si nos vamos a la última, a Secretos de la Orden, pues vemos que tan solo 2.700 personas la han marcado que tienen esta expansión. Bien, lo primero, no hay que alarmarse por esta especie de, ¿no?, caída en barrena, ¿vale?, esta curva de caída muy descendente sobre la posesión del juego. Es decir, esto evidentemente implica que cada expansión se ha ido vendiendo menos que las anteriores y muchísimo menos que el juego base. Vale, digo que no cunda el pánico, ¿por qué? Porque esto es algo, digamos, normal. Este patrón es común. Si cogéis Eldritch Horror, por ejemplo, que es un juego que sabemos que ha vendido muy bien y demás, y hacemos este mismo análisis, vamos a ver que le pasa esencialmente lo mismo. El juego base vende un porrón y luego las expansiones cada vez van vendiendo menos. Si cogemos, yo que sé, Imperial Assault, ¿vale? Voy a coger siempre juegos de la misma editorial, ¿vale? Con las expansiones pasa lo mismo. Con Death en segunda edición, lo mismo, ¿vale? Siempre es este mismo patrón. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en que, como hemos dicho, aquí en Secretos de la Orden, en la BGG, pues lo han marcado como que lo tienen 2.700 personas. Y más o menos, cuando están entre los 3.000, 3.000 y poco, menos de 3.000, ¿vale?, suele ser cuando ya no salen más expansiones. Es decir, si tú coges y lo miras con otros juegos, ¿vale?, Eldritch Horror, la última, pues estará por esos valores. La última expansión de Imperial Assault está más o menos cerca de esos valores. Por lo cual podríamos inferir que es factible que esta última expansión de Secretos de la Orden, ¿vale?, pues estaba ya en el límite, digamos, de las ventas óptimas para la editorial. Y por lo tanto no habría más expansiones, ¿vale? Ojo, no tenemos los datos exactos, pero bueno, por comparación con los otros juegos que se han cerrado, ¿no?, y viendo cuánta gente marcaba que tenía esa última expansión, pues bueno, estamos en ese umbral, digamos, de peligro, ¿no?, de que parece ser que es factible que esta última expansión no se haya vendido mucho, y como sabemos que cada expansión siempre se vende menos que la anterior, pues a lo mejor ya no sale rentable y nos quedaríamos sin más material para Arkham Horror tercera edición. Bueno, hasta aquí, digamos, un punto de vista o unos datos que nos indican una cosa, pero puede haber algo de sitio para la esperanza, ¿vale? Otro dato que puede ser, como he dicho, negativo, es que la cadencia de expansiones para Arkham Horror era una al año, hasta que llegó Secretos de la Orden y ya ha pasado, bueno, pues vamos camino de 2 años y de momento sin noticias. ¿Es esto demasiado tiempo? Bueno, atendiendo a cómo se ha ido publicando las expansiones de Arkham Horror tercera edición, pues no, parece, digamos, que no es un buen dato, sería un mal dato. Pero tenemos
un dato de la misma editorial, de Fantasy Flight Games, que puede arrojarnos quizás algo de esperanza sobre esta situación. Estoy hablando de El Borde Exterior, juego de mesa ambientado en Star Wars, que salió en el 2019, el juego base. Y su expansión, de momento primera y única expansión hasta el momento, salió en el 2022, es decir, 3 años después. Así que es posible, ¿vale? Todavía digamos que habría tiempo, ¿no? O estaríamos en una ventana de tiempo razonable atendiendo a lo que ha pasado con El Borde Exterior, a que Arkham tercera edición tuviera una expansión más, ¿vale? Es decir, parece que no hemos alcanzado el límite, que en este caso serían como unos 3 años, ¿vale? La última fue el 2021, estamos en 2023, bueno, ahí estamos, ¿vale? Rompe la cadencia, pero parece que no deberíamos de rendirnos solo por este dato. Otro punto que nos hace pensar que en principio la siguiente expansión al menos estaba pensada o la tenían en mente. ¿Por qué? Porque en el manual de Secretos de la Orden, que es la última expansión que se ha publicado hasta la fecha, pues se nos decía específicamente que, bueno, no recuerdo ahora qué cartas eran y demás, pero decía que esto sería para unas losetas que aparecerían en otras expansiones. Por lo tanto, ¿no? Dices, bueno, pues algo hay ahí en mente, algo tienen pensado, porque me han metido en esta expansión, bueno, pues determinadas cartas mecánicas que voy a tener que usar con material de otras expansiones, ¿vale? Y de las anteriores, que yo recuerde, no había, tendría que ser algo nuevo que saliera. Por lo tanto, ahí tenemos el resquicio de esperanza, ¿no? Si es verdad que si las ventas no acompañan, bueno, pues por mucho que lo tuvieran ahí, digamos, proyectado, pues nos quedaríamos sin ello. Pero bueno, como dato para la esperanza, está ahí. Por último, tenemos otro clavo ardiendo al que quizás podamos agarrarnos y que quizás podría explicar este retraso en la publicación de una nueva expansión para Arkham Horror, tercera edición, más allá de que obviamente no se estaba ya vendiendo lo suficientemente bien como para continuar. ¿Cuál es ese dato? Bueno, pues tenemos que atender a los desarrolladores de las expansiones. La primera expansión, la de Noche Cerrada, contaba con 2 desarrolladores que fueron Daniel Clark y Philip D. Henry. La siguiente expansión de Mareas Tenebrosas ya estaba solo diseñada por Philip D. Henry, y la tercera, la de Secretos de la Orden, también estaba solo diseñada por Philip D. Henry. Así que podríamos decir que las expansiones estaban en las manos, por así decir, de este desarrollador. Este desarrollador sigue trabajando para Fantasy Flight Games, pero actualmente sabemos que está trabajando en el desarrollo del segundo acto de Descent, Leyenda de las Tinieblas, él junto con otros desarrolladores más. Sabemos también que Descent, Leyenda de las Tinieblas, este segundo acto, digamos que a ellos se les ha demorado, ¿vale? No querían tardar tanto en sacarlo, tal es así que lo han priorizado sobre otros productos de la misma línea de Descent, así que es factible que hayan hecho que Henry, este desarrollador, bueno, pues esté ahí a full time junto con los otros desarrolladores para acelerar la salida del acto 2 de Descent, y quizás por eso se ha producido ese retraso de más en la siguiente expansión de Arkham Horror. Si queremos un clavo ardiendo, aquí tenemos uno. Así que bueno, habrá que esperar. Por un lado, según los datos de la BGG de posesión del juego, parece que estamos en una ventana peligrosa de que no se va a vender, pero bueno, también sabemos que el desarrollador, ¿vale? O al menos el único desarrollo que había de las últimas expansiones está trabajando en otro producto de la compañía. Y por otro lado tenemos que la ventana de tiempo, aunque digamos que se ha salido de lo normal de Arkham Horror, todavía, ¿vale?, cabría esperanza por comparación con lo del Borde Exterior. Así que este es el futuro de Arkham Horror. ¿Cuál es mi punto de vista personal? Yo me inclino porque posiblemente no tengamos más expansiones. Espero equivocarme, que los clavos ardiendo que hemos trazado aquí, pues sea donde está, digamos, la verdad del asunto, y que quizás después de que salga el acto 2 de Descent, pues Henry, que esté un poquito más liberado, vuelva a trabajar en Arkham Horror tercera edición y nos sorprendan con una nueva expansión. Pero la verdad es que creo que no invita mucho al optimismo. Queda esperar y ver cuál es el futuro de este Arkham Horror tercera edición, si estará cerrado o si todavía nos queda alguna pequeña aventura que vivir en ese mundo. Ahora dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.